Bien. Ahí está la hipérbola de eje vertical. Esta es la de eje horizontal. Y la de eje vertical iría aquí abajo. Déjenme copiarlo. Profe, Dime. donde dice y es igual a más menos raíz cuadrada de a cuadrada, eso pertenece al eje focal vertical, ¿verdad? Sí. Está aquí el despeje. Nomás que ya no me dio mucho espacio. Y como está como una sola entidad esto, por eso no lo puedo mover. Bien, aquí está. Ahora este es el eje focal. X, Y. Esto es A. Aquí está un vértice. Aquí está el otro vértice. Este punto tiene las coordenadas 0, menos A. Y este punto tiene 0, A. Aquí me faltó, este punto tiene las coordenadas menos A, 0. Y este tiene las coordenadas A, 0, que son importantes para definir el dominio y el rango. Este lo voy a borrar aquí. Ups. Más o menos. Hay simetría con el eje X, con el eje Y y con el origen para todas ellas. Eso es importante. Tanto para la parábola, elipse, circunferencia, hipérbola, existen las simetrías. Para la parábola nomás con el eje X o el eje Y, el eje focal. Y para las otras hay con los dos ejes y con el origen. Igual a más menos, dije, A sobre B, raíz B cuadrada más X cuadrada. ¿Cuál es la diferencia entre el eje focal vertical? Que el término de la y cuadrada es positivo y acá es el negativo. Esa es la primera forma ordinaria. Entonces faltaría la segunda forma ordinaria,
forma ordinaria. Ahora esas cuando ocurren, déjenme quitar esto, vista, la cuadrícula estorba a veces, con centro en el punto coma K. Y esta puede ser eje focal horizontal. Este lo voy a poner aquí, voy a quitar un entero. Ahora es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Y con eje focal vertical. Esas tampoco las voy a despejar, porque luego no las vamos a ver prácticamente, más para que sepan que puede ocurrir esto. X, aquí es y menos k al cuadrado sobre a cuadrada menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Ya está. Entonces ahora el centro ya no está en el origen, está en otro punto. Bueno, pues eso es todo a lo que se refiere las ecuaciones de las curvas que van a aparecer muchas veces. ¿Listo? Ustedes me dicen, mientras déjenme ver el archivo que voy a subir para pasárselos acerca del siguiente tema. Déjenme guardar déjenme buscar ese archivo. Creo que ya lo puse en OneDrive. Entonces tengo que abrir OneDrive. Espérenme un momentito. Vamos a abrir OneDrive. Iniciar sesión. Igual ya quedó, profe. Ok, gracias. De todos modos, déjame abrir el archivo. Déjame abrir OneDrive para pasarles lo que vamos a ver ahorita, porque vamos a ver cómo graficar ecuaciones. Porque luego vamos a ver graficar funciones. Son dos temas muy, muy parecidos. Pero no es lo mismo una ecuación que una función. Una función corresponde a una ecuación, pero no todas las ecuaciones son funciones. Entonces, déjenme checar. Para que no copien este archivo, mejor se los paso en formato PDF y ahorita lo descargan. Si es que ya lo subí, creo que sí ya lo subí porque ya se los pasé.
Uno, desigualdades, funciones, geometría Barnett, graficación de ecuaciones, es copiar. Vámonos al chat. Control V. Listo. A ver, chequen por favor ese archivo. Ahorita lo voy a abrir. Ahorita lo voy a abrir. Y lo voy a ir explicando. Ya copiaron todos para cerrar ese archivo. El de que acabamos de copiar. De las curvas. Ok, lo voy a guardar. Lo cierro. A ver si no hay nada que agregar. Creo que no. Eso es un resumen parecido. A lo mejor no igual. En el libro de Neumann, en una página viene, en una página intermedia, viene precisamente el resumen de las formas de la parábola, el elipse, con el desglose. No presenta las figuritas, creo que no. Pero bueno, en algún momento lo pueden checar. Déjenme ver. No abrí el archivo, lo voy a abrir ahorita. Ok. No, pues no lo abrí, lo iba a abrir. Lo abrí en PDF, ya me acordé. Lo abrí en PDF. Ok. Aquí está. Listo. Va. No voy a explicar esto. Déjenme compartírselos. Ustedes ya lo tienen ahí. Lo acaban de descargar. ¿Alguien no lo pudo descargar? Ok. Entonces esto nos va a servir. Esto lo deben de haber visto en prepa. Sin embargo, pues mi experiencia de muchos años, de 18 años dando geometría analítica y cálculo, pues me permite a veces generar mis propios textos, resumen de libros y resumen de lo que yo he aprendido a través de los años. Dice, graficación de ecuaciones. Uno de los problemas fundamentales de la geometría analítica es la representación gráfica en el plano cartesiano de una ecuación. O sea, la graficación. La ecuación normalmente involucra las variables X y Y, pero es obvio que en cualquier área del conocimiento se utilizan ecuaciones que involucran otras variables: posición, tiempo, velocidad, fuerza, volumen, presión, etc. Para trazar gráficas se debe definir cuál será la variable independiente, va a ser la coordenada horizontal, y cuál será la variable dependiente, la coordenada vertical. Si utilizamos las coordenadas X y Y, asumiremos que la primera de ellas será la variable independiente, o sea, X es la independiente y la segunda es la dependiente, Y depende de X. Aunque va a haber algunos problemas de cálculo integral en un futuro que van a tener que ver, que no se pueden resolver con X siendo la variable independiente, entonces se cambian los roles y se pone a Y como variable independiente y a X como la dependiente para poder utilizar las fórmulas de algunas integrales, deducir algunas fórmulas. Entonces, para que sepan que no es una regla que siempre tiene que ser lo que les estoy diciendo, ¿no? Para trazar una gráfica se deben obtener distintos puntos y trazar curvas suaves que las unan, evitando cambios bruscos y picos. Y por lo tanto se deben seguir distintos pasos, 2 puntos. Esto sería como el orden. Definir si existe simetría. Definir el dominio y el rango. Las asíntotas, si es que existen. Generar una tabulación y trazar la gráfica. Ahora vamos a ver a qué se refiere la simetría. En el Neumann vienen definiciones más exactas cuando hay simetría respecto a un eje, simetría respecto a un punto. Bueno, dice aquí, la simetría se aplica respecto a puntos o respecto a líneas. En el segundo caso, si hablamos de simetría respecto a un eje, significa que un punto se refleja como si fuera un espejo respecto a dicho eje.
Cuando se trata de simetría respecto a un punto, más adelante vamos a ver que se trata de una doble reflexión respecto a dos ejes perpendiculares entre sí. Simetría con el eje Y. Si en una ecuación se sustituye la variable x por menos x y la ecuación no cambia, entonces tiene esta simetría. Simetría con el eje x. Si en una ecuación se sustituye la variable y por menos y y la ecuación no cambia, entonces aparece este tipo de simetría. Si en una ecuación se sustituye simultáneamente x por menos x y por menos y la ecuación no cambia, entonces hay simetría con el origen. Primero se refleja la curva respecto a un eje y luego respecto al otro. Para una ecuación se pueden presentar las siguientes situaciones. Dos puntos. Si existe el punto A, B y el punto menos A, B, implica que tiene simetría con el eje Y, es decir, la misma coordenada Y para esos dos puntos y la coordenada X cambia de signo. Si existe el punto A, B y el punto A, menos B, implica que tiene simetría con el eje X. Simetría con el eje X se refleja respecto al eje X y para una misma coordenada X, que sería la A, corresponden dos valores diferentes de Y, reflejado arriba y reflejado abajo. Si existe el punto A, B y el punto menos A, menos B, implica que tiene simetría con el origen, es decir, multiplicar por menos 1 ambas coordenadas. Puede ser que esta sea 3 y este menos 2. Bueno, acá le sería menos 3 y 2, multiplicados ambos por menos 1. Eso implica simetría con el origen. Puede ocurrir que una curva no tenga ningún tipo de simetría. Cuando una ecuación es del tipo y igual a p de x, donde p de x es un polinomio de x, entonces representa una ecuación polinómica. Si dicha ecuación solo tiene la variable x elevada a potencias pares, se asegura que la curva que representa tiene simetría con el eje y. Si solo tiene potencias impares, dicha ecuación representa una curva que tiene simetría con el origen. Cuando una presenta simetría, se simplifica el trabajo al determinar los puntos a considerar en la tabulación y obviamente posteriormente en la gráfica. Luego sigue extensión, dominio y rango. ¿Qué es la extensión? Es la región que va a ocupar la curva. A veces me conviene definir dónde va a estar la curva y hasta dónde va a llegar y dónde va a empezar para definir los puntos que voy a utilizar en la tabulación para luego hacer la gráfica y no elegir puntos que no estén contemplados en la curva. Dice, la región que ocupa una curva puede ser limitada, como en el caso de circunferencias o elipses. O puede ocurrir que exista una región donde no puede existir la curva, como en el caso de las hipérbolas o parábolas. La región que corresponde, es la región que corresponde a la región que ocupa una curva, la determina el dominio y el rango. Entonces aquí le van a poner que corresponde a la región que ocupa. Le falta una A. Luego, no es muy importante eso, pero bueno. El dominio, esto es importante, esto del dominio. Valdría que lo subrayen. Yo no lo subrayé, se me pasó subrayarlo. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, partiendo del conjunto de los números reales, o sea, desde menos infinito hasta infinito. Y pueden presentarse tres tipos de restricción, 2 puntos. Cuando aparecen raíces pares que afectan a la variable independiente, cuando dicha variable aparece en el denominador de la ecuación, o cuando existe alguna función trigonométrica, logarítmica o de algún otro tipo que no está definida para algún valor de la variable independiente. Bueno, entonces el dominio tiene que estar definida la función y tiene que permitir que para algún valor x podamos conocer el valor de y. Si no existe el valor de y para algunos valores de x, esos valores de x no pertenecen al dominio. Para determinar el dominio, se debe despejar la variable dependiente y que quede en función de la variable independiente. En el caso A, es decir, cuando aparecen raíces pares que afectan a la variable independiente, en el caso A, si existe una raíz par, se debe plantear una desigualdad lineal o no lineal
y resolverla para conocer el conjunto de valores que cumplen dicha desigualdad. Para el caso B, ¿cuál es el caso B? Cuando la variable aparece en el denominador de la ecuación. El denominador se iguala a 0. Se resuelve y se determinan los valores que hacen que propician esto. Es decir, los valores de x que generan que se haga 0 el denominador. Por lo tanto, el dominio no debe incluir dichos valores. En el caso 3, se debe analizar bajo qué condiciones y para qué valores de x la ecuación no queda definida, como el caso del logaritmo de 0, que no está definido, o la tangente de pi sobre 2 radianes, etc. Va a haber muchas funciones así. El conjunto de valores que corresponde al dominio se puede expresar mediante intervalos de valores, desigualdades o una recta numérica. Para determinar el rango, debe estar despejada la variable independiente en función de la variable dependiente, si esto fuera posible. Y entonces se procede como se hizo para determinar el dominio. Si no es posible realizar el despeje, en algunos casos se puede determinar por inspección. Ya al ratito vamos a ver cómo calcular dominio y rango. Es más, de una vez vamos a hacer algunos ejercicios. Déjenme abrir un archivo de Word y hacemos ejercicios para determinar dominios y rangos. Ya, y luego vemos lo de las asíntotas. Vuelvo a lo mismo, mucho de esto pues ya lo vieron o lo debieron de haber visto en geometría analítica. Si todo esto es nuevo, lo lamento, deben de haber hecho hasta un repaso en el curso de nivelación que les dieron antes de empezar el semestre. Entonces mis ejercicios serían, ¿sí estoy compartiendo? No, pero estoy compartiendo lo otro. Déjenme compartir el archivo de Word. Aquí sería, determina el dominio y el rango de las siguientes ecuaciones. Después lo vamos a ver para funciones. Ahorita es para ecuaciones. Muchas veces, la simetría me va a ayudar antes que el dominio y el rango para ver precisamente cómo se comporta la curva. Pero ahorita no vamos a ver nada de simetría todavía, vamos a ver puro dominio y rango. Aunque sí ya mencioné lo de simetría, ahorita puro dominio y rango. Vamos a ver. F no. X cuadrada más Y cuadrada igual a 25. A ver, dentro de sus apuntes que les acabo de dar, esta curva, ¿qué representa? Circunferencia, ¿no? Ok, perfecto, muy bien, gracias. Circunferencia. ¿Qué características tiene esa circunferencia? No basta con decir circunferencia, hay que especificar lo más que se pueda. ¿Dónde está el centro? En el origen. Correcto, con centro en el origen. ¿Cuál es el radio? 5. Correcto. Radio igual a 5. No lo voy a hacer bien, pero supongamos que este es el eje XY. Y aquí está la circunferencia. De radio 5. A partir de la gráfica y de mis conocimientos, yo ya puedo decir que la curva está encerrada en un cuadrado en este caso. Fuera de este cuadrado no va a haber nada. ¿Cuánto mide de lado este cuadrado? Y este. Es un cuadrado. ¿Cuánto mide de lado? 25. No, como de lado 25, chavo. 10. Son 10 unidades.
El radio mide 5, de aquí a aquí son 5, quiere decir que este punto es el 5,0 y este otro punto es el menos 5,0 y este ¿cuál es? 0,5 y este de acá Menos. 0, menos 5. correcto. Bueno, entonces hay una región que ocupa la curva y fuera de esa región no hay curva, por lo tanto el dominio no son todos los números reales y el rango tampoco. Yo podría despejar esto y generar una desigualdad lineal y resolver, porque si yo despejara y cuadrada, por ejemplo, me queda 25 menos x cuadrada. Si le quito la raíz, más bien si le aplico la raíz, me queda el doble signo de 25 menos x cuadrada. Para encontrar el dominio, ya vi que aquí está afectado por una raíz cuadrada y hay una restricción. 25 menos x cuadrada debe de ser un número positivo, o sea, mayor o igual a 0. Y vimos cómo resolver desigualdades no lineales. Entonces tendría que resolver la desigualdad no lineal y ver de dónde a dónde existe la solución para esta desigualdad. Y eso correspondería al conjunto de valores que puede tomar la variable x, la variable independiente, y estaría definiendo el dominio. Lo podemos hacer, pero si yo ubico que esta es una circunferencia completa, ¿de dónde a dónde, qué espacio en x ocupa la circunferencia? En x, ¿de dónde a dónde? De menos 5 a 5. Correcto, entonces el dominio es desde menos 5 hasta 5. Pero si no reconozco que es una circunferencia, cuál es el radio y que tiene centro en el origen, y veo a dónde empieza la curva y dónde acaba, no voy a poder definir el dominio y voy a tener que recurrir a resolver esta desigualdad no lineal. ¿Cuáles serían los números críticos en esta desigualdad? 5 y menos 5. Entonces tendría que analizar desde menos infinito hasta menos 5, de menos 5 a 5 y de 5 a infinito. Con valores de prueba veo cuáles cumplen y ya. Pero con esta herramienta del conocimiento de la curva, por eso se las di, pues nos va a ayudar en algunos casos y el dominio ya quedó. ¿Y el rango de dónde a dónde va a abarcar? El rango se identifica con una R y el dominio con una D. Este es el dominio. Y R va a ser el rango. ¿De dónde a dónde hay curva en Y? Ahora el rango es para el conjunto de las Y. De 5 menos 5 igual. 0,5. También de menos 5. 0,0. No, de menos 5 a 5. Incluyendo los dos. Porque la gráfica en Y empieza aquí, que es la parte más baja. Y la coordenada en Y es menos 5. Y termina en la parte más alta y la coordenada más alta de Y es 5. Entonces es desde menos 5 hasta 5. Y acá también era de menos 5 a 5. Pero es porque es una circunferencia de radio 5 con centro en el origen. Si la circunferencia está trasladada y está movida, la ecuación toma otra forma. Y encontrar y despejar se complica la cosa, pero si yo ubico que es una circunferencia movida y trasladada, pues a lo mejor rápidamente digo cuál es el dominio y cuál es el rango. Pero eso es a partir de mi conocimiento de las curvas típicas que se presentan en geometría analítica. ¿Quedó claro este ejercicio? Si yo veo la simetría, ¿qué tendría que haber hecho? Simetría. La X la reemplazo por menos X para ver si hay simetría con el eje Y. Entonces, menos X elevado al cuadrado más Y cuadrada, que no cambia, igual a 25. El menos al cuadrado se hace más, entonces queda X cuadrada más Y cuadrada igual a 25. Pues fue la misma ecuación original. ¿Eso qué significa? Si hay con el eje Y, se va a reflejar lo que está del lado derecho, se refleja al lado izquierdo. Aquí está la media circunferencia, la reflejo a la izquierda y genera la otra media circunferencia. Pero ahora la otra simetría es cuando hacemos Y, reemplazarla por menos Y. Entonces X cuadrada ahí queda, pero la Y es menos Y elevada al cuadrado, 25. ¿Qué va a pasar? Pues exactamente igual.
el negativo se eleva al cuadrado y se vuelve positivo, y otra vez queda la misma ecuación. Entonces, sí hay con el eje X, y con el origen es cuando X se reemplaza por menos X y Y se reemplaza por menos Y al mismo tiempo. Entonces, menos X elevado al cuadrado más menos Y elevado al cuadrado igual a 25, ¿qué me va a dar? X cuadrada más Y cuadrada igual a 25. También dio lo mismo, entonces sí hay con el origen. Hay una regla: cuando se cumple la simetría con el eje X y con el eje Y, automáticamente va a haber simetría con el origen. Puede tener simetría con el origen aunque no tenga con el eje X y con el eje Y. ¿Ok? ¿Alguna duda? Este fue el dominio y el rango de esta ecuación. Pero recurrimos a mis conocimientos previos de geometría analítica y de la circunferencia. Si hay alguna pregunta. Bueno, terminen de copiarlo y ahorita pongo otro.